Aproveche la otra semana para traer familiares, para traer amigos. Aunque mañana culturalmente celebramos la Navidad y todo el rollo, mañana el domingo, pasado mañana también, voy a arruinarles un poquillo la fiesta. No tanto en realidad, pero sí como para que tengamos el contexto correcto. El 25 de diciembre se celebra el cumpleaños de Mitra, el dios persa del sol. También de Osiris, de Horus, de Hércules, de Baco, de Adonis, de Júpiter, de Tamus y de otros dioses. Entonces la fecha de 25 de diciembre es para celebrar los dioses del sol. En Egipto, durante el solsticio de invierno, la imagen de Horus se presenta como un niño recién nacido, sacado del templo para ser adorado por las multitudes. Esta fiesta se celebraba de la manera más degradante e inmoral y fue una de las festividades que desprestigió más a Roma. Ahora, ¿qué tiene que ver el 25 de diciembre con nosotros los cristianos? Históricamente y según la Biblia y según los mejores comentaristas de la historia, Jesús no nació un 25 de diciembre. Por todas las señales, por todo lo que sucedió, por los pastores, es imposible que haya nacido en esta fecha. ¿Por qué se celebra en esta fecha? Por esta razón. En el año 354 después de Cristo, el obispo Liberio de Roma ordenó que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento de Cristo, pensando que esto podría frenar la fiesta al Dios del Sol. En realidad, 25 de diciembre no es una fecha en donde nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús. Sin embargo, vuelvo al concepto, no peca el que lo hace, no peca el que celebra, no el nacimiento, el que celebra la vida, resurrección y la segunda venida del Señor. No el 25, sino todos los días. Entonces, nosotros no esperamos un 25 de diciembre para celebrar a Jesús. Lo celebramos todos los días. De hecho, el día en que nos convertimos a Cristo Jesús, yo el 29 de diciembre de 1996, hace poco, el día en que nos convertimos al Señor, ese es el día en que Jesús nació, ese es el día en que deberíamos celebrar, porque a partir de esa vida recibí vida en mi vida, valga la redundancia de palabras. Entonces nosotros, aunque pareciera que estamos inmersos en fiestas paganas, pues no, o sea, no estamos celebrando al Dios del Sol, simplemente estamos recordando que el Rey se levantó de entre los muertos y juzgará este mundo, que es soberano entre las naciones. Eso es lo que celebramos nosotros, no el 25. Ahora, aprovechamos mañana porque a la gente le encanta regalar y se aceptan. Aprovechamos mañana porque a la gente le gusta regalar y todo eso. Sin embargo, no es una práctica cristiana. Sí lo clarifico. Entonces, tampoco el cumpleaños de Jesús, porque Él es eterno y es por siempre. Aunque nació en cuerpo mortal, ya existía desde antes, es Dios mismo. Entonces, ni Jesús propinó o proporcionó o dijo en algún momento que le celebraran su cumpleaños, ni ninguno de los discípulos lo hizo, que celebraban siempre la Pascua, que es diferente al cumpleaños de Jesús. En este sentido, pues hoy es un día en que celebramos también, como ayer, como mañana, la natividad, la Navidad, el nacimiento del Rey de esta tierra. Eso es lo que celebramos nosotros. Ahora, Jesús, lo hemos titulado, es también salvación, que está a este lado. Jesús es salvación. La pregunta o las 4 preguntas que me saltan con esta declaración es que si Jesús es salvación, ¿de qué nos salva? 4 preguntas. 1, ¿de qué? 2, ¿qué pasa con la gente buena? ¿Ocupa también salvación? Número 3, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Y número 4, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante la salvación del Rey, la que Él ofrece? ¿Qué debería ser nuestra respuesta a esa salvación? Estos primeros datos los saqué de un estudio que hizo Alberto Castro sobre la Navidad, que me gustó muchísimo y los compartí con ustedes. Leyendo un libro de un hombre que se llama Hal Lindsey, este hombre explica 4 barreras que tenemos nosotros con Dios. Barreras que no podemos romper los seres humanos. Sin embargo, hay otro que sí podía romperlas, y es Jesús el Salvador. Este hombre propone una tesis, un libro, en donde trata el tema de cuáles son estas barreras. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecen, desafían el mandamiento de Dios, esto produjo las 4 barreras que vamos a ver a continuación. Primera barrera que tenemos para acercarnos a Dios. Y irónicamente, la primera barrera es el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es perfecto.
que Él sea santo y perfecto, y que nosotros, llenos de imperfecciones, querramos acercarnos a Dios, es imposible, porque lo santo solo se mezcla con lo que es santo. Y por eso es que Dios nos manda a vivir en santidad, porque Dios no puede ver pecado. Él es santo, Él es perfecto, y quiere que nosotros seamos santos y perfectos, pero seamos honestos. Podemos serlo por nuestros medios. Podemos serlo. Este año, ¿quién ha fallado una vez? Una vez. Y una docena. Y un par de docenas. Mire, todos los días fallamos. Si no es con una cosa, es con otra. Y nos damos cuenta que llegarle al carácter de Dios es sencillamente para un humano imposible. Atributos del carácter de Dios: soberano, hace todo lo que quiere conforme a su plan. Recto, es perfecto, no puede haber mal en Dios. Él no puede ser tentado por el mal. Número 3, es justo. ¿Ha dicho alguna vez este año: qué injusticia lo que me está pasando? Bueno, si cree que Dios le ha hecho una injusticia, se equivoca, porque aún en medio de las aparentes injusticias, Dios sigue siendo justo. Estaba con Fiorella, estamos este año leyendo la Biblia en un año. Entonces empezamos hace un par de semanas y ya leímos todo Génesis, los primeros 50 capítulos. Pero cuando repasé la historia de José, es maravillosa. Vendido por los hermanos, traicionado, robado, humillado, despreciado, envidiado, esclavizado, difamado, encarcelado. De los 17 años lo meten a la cárcel, lo meten como esclavo. Sale de la cárcel a los 30 años. Entran los primeros 7 años de abundancia. Ahí ya han pasado 13 años, más 7 son 20. Y a los 2 años de los segundos años de escasez, lleva 22 años. Este hombre pasó 22 años de su vida solo, lejos de su pueblo, lejos de su familia, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, lejos de su lengua, lejos de todo. Y ahora tiene al frente a los hermanos. Qué momento divino, ¿verdad? Gracias, Señor, hubiera dicho yo, por ponérmelos al frente, porque los voy a hacer papilla. ¿Y sabe qué hace este hombre? Comprende que en la vida de Dios no hay injusticias, y les dice: no les pese haberme enviado acá. No fueron ustedes, fue Dios. Y ahí estaban ellos diciendo: yo fui el que lo vendí, a mí fue que me pagaron, porque está diciendo que fue Dios. Luego, un versículo más adelante, José vuelve a aclarar: aunque ustedes planearon hacerme mal, Dios con el tiempo lo convirtió para el bien. Me mandó delante de ustedes para salvarlos. Dios no es injusto. Todo lo que hace es justicia perfecta. Dios es amor, es vida eterna, es omnisciente, tiene todo el conocimiento, es omnipresente, está en todo lugar, es omnipotente, todo lo puede hacer, es inmutable, no cambia, siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno, siempre ha sido amor y seguirá siendo amor, siempre ha hecho milagros y seguirá haciendo milagros. Y la número 10 es veraz, en Él no hay mentira. Ahora, pensando en un Dios de esas características, ¿cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo hacemos nosotros, llenos de pecados, llenos de problemas, llenos de mentiras, llenos de falsedad, llenos de compromisos que no los cumplimos? ¿Cómo hacemos nosotros para acercarnos a un Dios tan perfecto, tan bueno? Busque por favor Santiago capítulo 2 y versículo 10. Libro de Santiago capítulo 2 y versículo 10. James en inglés. Santiago capítulo 2 versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Si nos podemos acercar al carácter de Dios, podemos ser santos y perfectos como Él, cumpliendo toda la ley. ¿Quién puede hacer eso? Por eso los escribas y fariseos leían la ley y aplicaban la ley con rigor para ver si podían acercarse a Dios. Sin embargo, siempre fallaban en uno, y el que falla en uno, falla en todos. En la universidad estuve sacando la materia macroeconomía. El profesor era muy buena gente, pero así un poco misterioso. Y recuerdo que en el examen final nos dice: es solo un problema el que les pongo. Si se lo sacan bueno, se sacan un 100. Pero si se lo sacan malo, es un 0. Era un solo problema, y de eso dependía el curso. Un solo problema, bien hecho 100, malo 0. O sea, no había 50, 49, 75, 100 o 0.
Mientras lo íbamos terminando, ahí uno lo hacía, y como uno es así medio, entonces ahí en la U inmediatamente uno se fijaba el compañero a la par para ver si no andaban tan perdidos, y andaban más perdidos ellos. Terminé y lo entregábamos y él los revisó, era un solo problema. Termina de revisarlos todos y dice: ¿vienen por él o se los tiro rodando? Porque son puros ceros. Miren que donde ese hombre dice eso, yo me asusté. Y me dice: Marco Vega. Él me decía Vega, nada más, Vega. Y yo paso al frente asustado, digo: yo soy uno de los ceros, ¿verdad? Y me dice: ¿qué le pasó? Si usted sabe. Y yo: solo él sabe. Yo no sé. Le digo: ay, no sé. Le digo: ¿quién sabe? Me dice: voy a ponerle un 100 porque sé que usted sabe. Mire, ese fue un regalo de Navidad, porque yo no sabía ni papa. Yo veía, tuve los números por todo lado y terminé. Algunos vieron el problema, se soltaron arriba: tome, profe, yo no puedo hacer eso. Y se lo volvieron así directo. Era un problema serio. Y me doy cuenta que cumplir la ley era como este examen que me pasó a mí en la U. O se lo sacaba bueno de una vez, o ni lo intente, porque no lo va a poder hacer. Y todos fallaban. Nadie podía. Incluso mire lo que dice Isaías 64 verso 6, que le pido lo busque por favor, porque aquí está el argumento de la gente que es buena. Bueno, yo siempre he sido bueno, yo no le hago el mal a nadie, no tomo, no fumo, no ando adulterando, yo estoy con mi familia, la verdad es que yo no tengo nada malo, yo busco a Dios pero a mi manera. Para este tipo de persona hay un versículo y es Isaías 64 verso 6. Dice la palabra de Dios, Isaías 64 verso 6: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todas las cosas buenas que hacemos en la vida, pero que vivimos sin Dios, Dios considera esas obras trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias, todas nuestras maneras de ver la vida y las cosas buenas que hacemos, Dios las considera que no funcionan, que no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque evidentemente están amparadas en mi justicia, en mi valoración, pero no en la que hace Dios. Hay una barrera para acercarnos a Dios, y es el carácter santo de un Dios perfecto, de un Dios que no cambia. La segunda barrera para acercarnos a Dios es que este carácter santo nos pone entonces a nosotros en una deuda de pecado. Le digo esto porque desde el momento en que no podemos cumplir con los mandatos de Dios, ahora tenemos una deuda de pecado, misma en la que nos metió Adán y Eva, que estoy convencido que si usted y yo hubiéramos sido Adán y Eva, igualmente hubiéramos pecado. Estoy casi convencido. Lo cierto es que en esta deuda de pecado, busque por favor Romanos capítulo 3 y versos 23. Romanos 3, verso 23. De esta deuda de pecado no se libra nadie. Es el famoso concepto del pecado original con el que nacemos todos. Venimos de una naturaleza caída, de una tierra en maldición, de gente en pecado que lo único que transmite es pecado. Por nosotros mismos no podemos quitarnos este pecado de encima. Dice la palabra de Dios: de hecho no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Un poquito más adelante, Romanos 5 versículo 12 afirma lo mismo, solo que de otra manera. Romanos 5 versículo 12: por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces la deuda del pecado, ¿con qué se paga? Con muerte. No con dinero, no con propiedades. La deuda de pecado solamente tiene una forma de ser cubierta, y esta es matando a quien peca. Por eso instauraron los sacrificios de animales, ¿recuerda? Entonces el animalito sustituía su vida y la mía. Mataban al animalito y su pecado era perdonado. Pero el pecado de mañana, otro animalito. Y el pecado pasado, otro animalito. Y el pecado del 25 de enero, otro animalito. Y el pecado del de febrero, otro animalito. Entonces era constantemente que tenían que estar matando animales inocentes para, de una u otra manera, cubrir la culpa de las personas de la antigüedad. Aquí encontramos dos barreras. La lee conmigo: carácter de Dios y deuda de pecado. Número 3, y la más delicada de todas, creo yo, es que el hombre
que no se acerca a Dios en su carácter y que tiene una deuda de pecado, se convierte en un esclavo del diablo. Se convierte en una persona que, aunque supuestamente no lo está siguiendo, le voy a confirmar que sí. Busque por favor capítulo 8 del libro de Juan, verso 41 al 45. Capítulo 8, verso 41. Antes de que lo lea, le cuento. Hay una película maravillosa, es un clásico que se llama Los Miserables. No sé si la han podido ver. Yo la he visto unas 10 veces en mi vida. Estuve en México y la vi también en montaje de Broadway. El montaje que hicieron en Estados Unidos lo llevaron a México. Es un musical impresionante. Si no la ha visto, se está perdiendo de algo maravilloso. Jackie no la había visto. Hace 3 días la pasaron por cable y yo le dije, esa es, y justo la agarramos en el primer momento y la vimos completa. En una de las escenas maravillosas, John Valjean es el hombre clave de la historia. Lo meten a la cárcel 18 años por robar pan. Él creo que escapa un poquito antes de la cárcel y se va a refugiar a un convento. Toca la puerta, le sale el sacerdote, le sale la monja. El sacerdote lo recibe y él está mal encarado y le dice, vengo de la cárcel. El sacerdote, qué bueno, pase, vamos a comer. Pero no tiene miedo de que yo lo mate. No tengo miedo, pase. Lo invita a comer, le da ropa, le da cuarto. En la noche John Valjean se levanta a robar. Mira las cucharas de plata que valen mucho dinero y comienza a tomar todas las cucharas, los cuchillos de plata, y mientras los está robando, el sacerdote, un viejecito, se levanta a la noche porque escucha ruido y se lo topa de frente y él va con la bolsita. John Valjean golpea al sacerdote, el sacerdote cae en el piso con un morete en la cara y sale corriendo. Al día siguiente lo toman los policías. Más adelante abren la bolsa que lleva John Valjean y lleva un montón de cosas del convento. Llegan con él y le dicen al sacerdote, mire, lo hemos apresado. El sacerdote está con la cara así como un caimito, enorme, roja toda, y el sacerdote le dice, ¿por qué lo han apresado? Porque se robó esto de usted. Y él dice, no, yo se lo regalé. Es más, y se le olvidó llevarse estos 2 candelabros de plata que también valen mucho dinero. También se acuerda que yo le dije que se los iba a regalar también. Lléveselos. El ladrón se asusta, los policías también, de verdad, dice, sí, es que él lo olvidó, pero yo ayer le regalé las cucharas, los cuchillos, todo lo que lleva en la bolsa, más los candelabros de plata que se le olvidaron. Váyanse, le dice a los policías se van y quedan solo los 2. John Valjean le pregunta, ¿por qué hace usted esto? Y él le responde, te estoy comprando con esas cucharas y estos candelabros y te estoy sacando de las manos del diablo y te estoy vendiendo a las manos de Dios. Ahora, como te estoy vendiendo a Dios, usted con esto va a hacer su empresa y se va a convertir en un hombre bueno y va a ser un hombre de integridad y va a ayudar a la gente. Así que váyase, porque usted ahora está vendido a las manos de Dios. Yo estoy viendo la escena, me la sé de memoria, la he visto 10 veces y le digo a Jackie, viste mi amor, qué escena más linda. Jackie, sí, ya, las lagrimotas que le caían. La escena es brillante en realidad porque le cambia la vida a un hombre. Es la misma escena que sucede acá. Juan capítulo 8 verso 41. Están escribas, fariseos y Jesús los está confrontando y les dice, las obras de ustedes son como las de su padre. Escribas, fariseos que tenían por padre a Dios y por padre a Abraham. Ellos dicen, nosotros no somos hijos de prostitución. Era un pecado gravísimo que un hijo naciera sin papá, le llamaban un bastardo. Le reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Jesús le responde, si fuera Dios el padre de ustedes, me amarían, pero yo he venido de Dios y aquí me tienen. No vine por mi propia cuenta, Él me envió. ¿Por qué no me entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no aceptan mi palabra? Punto y seguido, ustedes son de su padre el diablo. ¡Qué violencia! Ese es Jesús. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Está dando 3 lecciones. La primera lección que está dando es, cualquier persona que era judío, el hecho de ser judío no lo convertía en hijo de Dios. Cualquier persona que venga a una iglesia cristiana o que haya heredado de sus padres una religión no lo convierte en hijo de Dios. Esa es la gran diferencia entre hijos de Dios y criaturas de Dios. Todos somos criaturas, pero hijos no. Jesús se lo clarifica. Hay 2 paternidades. El diablo es papá. ¿De quién? De aquellos que hacen las cosas como el diablo quiere, se convierte en su padre. Y Dios es padre ¿de quién? De aquellos que hacen las cosas como Dios manda.
Estoy en un salón de baile hace muchos Fairways atrás y estoy allí y todos para abajo y bailando las canciones y bien moviendo el esqueleto. De momento, no lo olvido, estoy en una esquina y oro de esta manera: Señor, dame aquella machita porque esa sí me gusta. Amén. Iba donde la machita, ¿verdad? A ver qué pescaba. ¿Usted piensa de verdad que Dios, usted piensa de verdad que Dios estaba ahí escuchando mi oración? En serio. Es la más grande desfachatez humana, depravación del ser humano, incluir a Dios para que me ayude a pecar. Es inmoral. Pero me preguntaron: ¿y usted cómo está con Dios? Yo sé que no estoy tan bien, pero Él es mi padre. Mi padre era el diablo, porque las obras de mi padre quería hacer. Quería mentir, quería tener relaciones sexuales, quería destruir familias. No importaba si estuviera casado o no la señora. Lo único que me importaba era hacer las obras de mi padre. Dios ofrece una paternidad y es sencillo: el que no es hijo de Dios, Dios lo agarre confesado, porque solo hay dos paternidades y no podemos ser hijos a medias. Usted es hijo de Dios, bueno, 3/4. No existe 3/4. O eres hijo de Dios o eres hijo del otro. Pero así es como funciona en el reino de los cielos. Entonces nos convertimos en esclavos, en presos de alguien que no queremos ser presos. Le cuento, cuando Dios viene al Edén y le entrega a Adán y a Eva la tierra, les da dos cosas: les da autoridad y les da poder para ser dueños de la tierra. No dueños, Dios siempre ha sido dueño, para administrar la tierra. Se las pone en sus manos: administren, juzguen, vayan, pongan nombres, hagan, controlen. Cuando pecan, toman el control que tenían y se lo regalan al diablo en sus manos. Es como si yo le regalara a Jackie una sueta bellísima y atrás pongo Jackie, I love you, todo poloncho, pero ahí le pongo la sueta lindísima, y a los 3 días veo a la hermana de Jackie con la sueta que yo le di a Jackie y con Jackie, I love you. O sea, sería como raro, ¿no? Pero se la veo a la hermana de Jackie ahí con la suetilla. ¿Con quién me puedo enojar? ¿Con Jackie o con la hermana? Bueno, con la hermana me da bronca porque anda la sueta que le di a Jackie, pero ¿a quién debería reclamarle? A Jackie. ¿Por qué? Porque yo se la di a ella. Cuando Dios llama a Adán en el jardín del Edén, le dice: ¿qué has hecho? Entregaste la sueta que te di. Por eso el diablo, cuando está delante de Jesús en la tentación allá en el desierto, le dice: todos los reinos te daré. ¿Acaso eran de él? ¿Quién se los dio al diablo? Dios se los da a Adán, Adán se los da al diablo, y el diablo posee el reino de la muerte y del terror. Ahora él tiene el poder que le fue dado a Adán, pero se lo dio voluntariamente por culpa de Eva. No fue Eva, en realidad fueron los dos. En realidad Adán fue peor, porque Adán nadie lo engañó, él fue solito, voluntariamente pecó, ella sí fue engañada. Sin embargo, comprendo yo que este poder que se le entrega a Satanás es un regalo que se le hace a él. Lamentablemente no es algo que Dios puede ir a quitarle, porque se lo dio el ser humano. Él mismo luego se lo quita, con lo que vamos a contarle un poquito después. Aquí encontramos entonces 3 barreras. La primera barrera entonces se llama carácter de Dios. La segunda barrera, deuda de pecado. La tercera barrera, nos convertimos en esclavos del mal, esclavos de Satanás. Cuarta barrera es la muerte espiritual, o el vacío interior que genera no tener a Dios en el alma. Hay 3 tipos de muerte. Está la muerte física, que es cuando nos fuimos. Está la muerte eterna, que es una vez de que nos fuimos nos juzgan, y si no encuentran a Cristo acá, separados de Dios por la eternidad. Y está la muerte espiritual. La muerte espiritual, o muerte interna, o vacío espiritual, es pudiendo tener a Dios, voluntariamente no tenerlo en el corazón. Entonces la persona muere espiritualmente. En el jardín del Edén el Señor les dijo: no coman de ese árbol porque van a morir, y murieron. Fueron separados espiritualmente de Dios. Ya por más que Dios les hablara, ya no entendían su mensaje, porque se cortó la comunicación espiritual que existía allí. Dios hablaba, el hombre no entendía. Con este panorama, usted y yo estamos en la figura negra, Dios está al otro lado, y hay 4 barreras que nosotros no podemos romper. Pero vino Jesús a esta tierra, el Hijo de Dios, con una sangre perfecta, sin pecado, no nacido de hombre, nacido de Dios, concebido por la Virgen María. Vino este hombre a la tierra y nació como hombre.
y cumplió su misión sacerdotal, cumplió su misión de integrar al hombre con Dios, no pecó. Vino este hombre y hace tres cosas. La primera cosa que hace es lo que se conoce como propiciación. Si la ponemos allí, por favor. Propiciación. La palabra propiciación significa apartar la ira pagando lo que se debe. Entonces, ¿cuál era el pecado la consecuencia del que pecaba? ¿Cómo se llamaba la consecuencia? Muerte. Entonces, la ira de Dios debía caer sobre aquello que había pecado. Es sencillo. Ahora, cayó sobre usted y sobre mí. Alguien murió en nuestro lugar. Jesús asume su papel. No le peguen a él, peguen a mí. No lo maten a él, mátenme a mí. Que la ira de Dios caiga sobre mí. Entonces lo que Dios está haciendo es poniéndose en lugar suyo, poniéndose en lugar mío. Miren la imagen que le voy a mostrar a continuación. Esto es el arca del testimonio, el arca del pacto que estaba en la antigüedad en el lugar santísimo. Solo el sacerdote podía entrar hasta allí. El arca tenía dos querubines alados, como usted los ve, con alas que pegaban las unas a las otras, y los dos querubines constantemente miraban la tapa del propiciatorio. Esa tapa se llama la tapa del propiciatorio. Lo cierto es que se ha dicho por muchos años que uno de estos dos ángeles o querubines representan la justicia de Dios y el otro representa la rectitud de Dios. Rectitud y justicia, constantemente viendo lo que estaba dentro del arca. Habían tres cosas dentro del arca del testimonio. La primera cosa que había era el maná, despreciado por los hombres. Lo que la rectitud y la justicia de Dios veían, el rechazo de Dios a su provisión. La segunda cosa que había en esta arca era la vara de Moisés, que los hombres rechazaron. Entonces la rectitud y la justicia de Dios, lo que veían siempre era el hombre rechazando la dirección de Dios. Y en esta arca estaban las tablas de piedra de la ley. Y lo que la rectitud y la justicia de Dios veían, que era cómo los hombres rechazaron la santidad de Dios. Entonces los dos querubines constantemente, rectitud y justicia de Dios, estaban viendo el objeto de su ira. Y la ira de Dios caía sobre el ser humano por causa de tantos pecados. Cuando mataban a un animal, la sangre se rociaba sobre la tapa del propiciatorio. ¿Y qué veía la justicia y la rectitud de Dios? Ya no veían el maná, ya no veían la vara, ya no veían las tablas de piedra, ya no veían la ira sobre el hombre. ¿Qué veían? La sangre del cordero, la sangre del animal sacrificado. ¿Qué hace Jesús? Cuando Dios mira hacia nosotros, su justicia, su rectitud, ya no nos ve a nosotros, ya no ve nuestros pecados, nuestras maldades, ya no ve el montón de errores que cometemos. ¿Qué es lo que Él ve? La sangre de aquel que se puso en propiciación por nosotros. Y su justicia y su rectitud constantemente nos están viendo a través de la sangre de Jesús. Porque si nos vieran directos, la justicia y la rectitud y la ira cae sobre nosotros. Segunda cosa que hace Jesús, que es impresionante, es lo que se conoce como redención. La palabra redención significa pagar para que se deje en libertad a uno que ha sido vendido. Yo les había comentado en un tiempo que en los tiempos romanos metían a alguien a la cárcel, en una cárcel justamente con barrotes, y pegaban afuera un letrero que decía certificado de deuda. Entonces ahí estaba Andrés Carlos y usted pasaba y leía qué hizo Andrés Carlos. Robó, mintió, mató, liguista, todas las cosas malas aparecían en este certificado de deuda. Y luego del certificado de deuda la gente pasaba y decía, ah bueno, sí, 5 años de cárcel, se lo merece. 5 años después salía de la cárcel, e inmediatamente cuando salía de la cárcel la gente se lo topaba y decía, usted estuvo en la cárcel porque hizo esto, y él sacaba rápido el papel y decía, no, vea, ya le pusieron cancelado es, pagado es. Como cuando usted saca una prenda a crédito y hasta que la saca completa le ponen el sello cancelado es. Ya no lo podían enjuiciar más porque usted la pagó, canceló su deuda. Dicen que las palabras que Jesús usó al final cuando muere es consumado es, que la mejor traducción hubiera sido pagado es.
que lo que Él hizo realmente fue pagar nuestra deuda. Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Todas las cosas negativas que teníamos, Él las tachó, le puso pagado es. Y cada vez que se topan a Pablo, usted no era aquel que cuando arbitraba, peleaba, Pablo saca inmediatamente la hojita y dijo, no, ese era, pero Jesús pagó mi deuda. Y usted camina por la calle y se topan a Yoko, se topan a Alan inmediatamente, pero usted no era, sí era, pero vea, y sacan la hojita, aquel que está en el cielo pagó mi deuda. Qué belleza andar con esa hojita en la mano. Es el sello de su espíritu en nuestras vidas. Jesús entonces con la redención hace dos cosas: nos quita la deuda de pecado y nos saca de la esclavitud. Al igual que el sacerdote aquel en la película, nos pasa de un reino a otro reino. Ya no más hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, por voluntad de Dios, ni siquiera por voluntad nuestra, hijos de Dios. La tercera cosa que hace Jesús, y voy terminando, es la muerte sustituta. La muerte sustituta en realidad es que alguien moría en lugar de. Le cuento, cuando Adán y Eva caminaban por el huerto del Edén, inmediatamente comen del árbol prohibido, se abren sus ojos y se dan cuenta que están como Dios los trajo al mundo, sin dientes. Y ahí están ellos asustados, se miran, se esconden debajo de las ramas, arrancan hojas, se tapan, andan asustados mirando para todo lado, y Dios aparece en el huerto de Edén. Llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Dios sí sabía, Adán andaba perdido. Entonces la pregunta es para que Adán se encuentre. Y Adán dice: oye, aquí detrás de este árbol, aquí, ese sí estaba detrás del árbol, ¿verdad? Y estaba asustado. Y vuelve: Señor, es que tuve miedo y me asusté y me tapé con estas ramillas y ahí ando como ando medio feo, así como Eva igualita, ahí con un poco de ramas, ahí. ¿Qué cosa? Qué triste la depravación humana, que quiere esconder su vergüenza con sus propias manos, con sus propias ideas. ¿Saben qué hace Dios? Dice la Biblia literalmente: y Dios les dio pieles para cubrir sus vergüenzas. ¿Saben qué hizo Dios? Mató animales, les quitó la piel y cubrió la vergüenza de otros. Alguien murió para que el pecado fuera cubierto. Sus vergüenzas, las mías, no podemos taparlas con ramitas. Se requirió que alguien muriera en la cruz para quitarlas por completo. Jesús dice: no lo hagan con ellos, háganlo conmigo. No los toquen a ellos, tóquenme a mí. No los maten a ellos, el pecado de ellos es el mío. Aunque Jesús no pecó, en la última escena de la cruz dice las palabras aquellas famosas: ¿por qué me has abandonado? Historiadores lo dicen muy bien. Quizás porque en ese momento todo el pecado suyo y mío estaban sobre sus hombros, y Dios, que es santo, no puede ver pecado. Es un momento donde el Padre aleja su mirada aún de su propio Hijo. Es un momento dramático en la historia. Está cargando con los pecados de la humanidad. Se hizo pecado por nosotros y fue el sustituto de nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 9:22, y lo leo para usted: la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Le cuento, estuve en el técnico de San Sebastián, allá en San Sebastián. Cuando estaba en cuarto año de colegio, estaba estudiando electrónica industrial. Nunca aprendí nada porque yo llegué al colegio a vacilar. Aunque me gustaba estudiar, me gustaba más desordenar la vida. Entonces tenía un clan de enemigos del colegio, todos los quintos años y todos los sextos años, y me querían matar. Contrataron a alguien que salió de la cárcel, le pagaron para que me pegara un balazo en una fiesta. Estoy hablando de algo que es cierto. Yo llegué a la fiesta y el hombre me salió con la pistola y me dijo que me iba a matar, y pasó de todo un poco. El profesor Carlos, orientador del colegio, un hombre muy famoso allá, fue aula por aula a decirles: si a Marco Vega le pasa algo, los echo a todos, así que más bien cuídenlo. Entonces me odiaban con ganas. Hacia el final del año habían echado del colegio a dos compañeros míos porque eran como yo.
pero ellos eran todavía más burrotes porque no estudiaban nada. Yo todavía estudiaba, pero ellos nada. Y llamaron a mi mamá. Es una de esas escenas que usted no quiere ver. Está mi mamá ahí, llore, yo ahí de malcriado yendo para todo lado, ¿verdad? Con cara de hippie. Y a la derecha está el profesor Carlos y está el director que no hacía nada, un hombre de barba que estaba ahí como viendo para el techo. El único que yo medio escuchaba era el orientador, porque era un hombre que por lo menos daba consejos buenos. En medio de la plática hablamos, el hombre mira y dice, después de que todos dicen que yo no sirvo para nada, literalmente, Carlos levanta la mano y dice, perdón señora, mi mamá no dejaba llorar al director, déjenlo acá, dijo, algo bueno podemos hacer de él. Él es una persona buena, no sabe, pero es una persona buena, tiene liderazgo, negativo, pero tiene liderazgo. Y me vuelve a ver y me dice, si tan solo te dieras cuenta, tienes liderazgo, si tan solo convirtieras eso para bien, podrías ayudar a mucha gente. Este hombre apostó por mí. Mire, nadie. No tuve papá para que apostara por mí, no tenía alguien que defendiera mi vida. Este hombre apostó por mí, apostó todo. Aún así me fui del colegio. ¿Sabe? Hace un año me pegaron una llamada de mi trabajo y me dijeron, le hablamos del técnico de San Sebastián, queremos invitarlo porque vemos que usted da charlas, para que nos dé una charla sobre excelencia a los profesores. Entonces fui al técnico de San Sebastián. Entré al aula donde yo estudié, ahí estaban todos los profesores. ¿A quién cree usted que estaba buscando? Carlos. Entro, no lo veo por ningún lado. Digo, ay, seguro se fue, qué ganas me hubieran dado de abrazarlo. Y comienzo mi charla. En medio de la charla digo, ¿saben quién es una vida de excelencia? Aquel que es capaz de apostar por otra persona, aquel que es capaz de darle ánimo a otra vida, aquel que es capaz de no ver lo malo de la persona, sino de motivarle, de inspirarle. En este colegio hubo un profesor que hizo eso conmigo, porque yo estuve aquí. Los profesores se sonríen, se codean, mire, él estuvo acá. Yo estudié acá, me echaron de aquí por una buena conducta, por ser de los mejores, me echaron. Y les digo, ¿saben? Ningún profesor daría un 5 por mí. Ustedes hoy tienen alumnos como yo fui, y posiblemente lo más fácil es echarlos del colegio, pero si alguno hubiera apostado, si alguno solo hubiera apostado por él. Yo quiero dar las gracias a Carlos. Yo sé que no está. En ese momento se abre la puerta y entra Carlos. Llegó tarde, todavía está ahí. El hombre entra, no se da cuenta que yo estoy exponiendo y se siente y todo el mundo, Carlos, están hablando de usted, no sé cuánto le dicen, ¿verdad? Se arma un desorden. Cuando vuelve a ver hacia adelante y me ve, me dice, ¡ay, madre, cómo estoy! A mí se me mojan los ojos, es el mismo, poco de canas, pero es el mismo. Y yo detengo la charla y digo, Carlos, quiero que sepas que estoy muy agradecido porque apostaste por mí. Y hoy puedo venir aquí a decirles a ustedes que se puede tener una vida de excelencia independientemente del pasado que uno haya tenido. ¿Saben qué hizo Jesús? Apostó por usted. Cuando nadie más creía, cuando nadie más confió, cuando usted pensó que todo el mundo le ponía una X encima, Jesús dijo, yo apuesto por él, mi vida. Jesús no es Carlos, es el Rey del universo, que apostó todo por usted, porque sabía que en el 2012 iba a estar adorándole y sirviéndole. Apostó todo. Quiero pedirle a los músicos y quiero pedirle a ustedes que se pongan de pie, por favor. Le invito a que cierre sus ojos un minuto, que no se vaya y que demos gracias al Salvador. ¿Saben qué celebramos hoy? Que somos salvos por gracia. Señor, en el nombre de Jesús, qué bueno que apostaste por nosotros, porque ni nosotros mismos creíamos poder, pero llegaste tú, Señor.
En el momento más oportuno llegaste tú, Señor, devolviéndonos amor por odio, alegría por tristeza, cambiándonos decepción por tus brazos. Llegaste tú, Señor, y apostaste por nosotros. Aleluya. Vida completa. Gracias, Señor. Si usted se siente en deuda con Dios, podría darle gracias en esta mañana. Vamos a cantar una canción que tiene que ver con la salvación de Dios, y tal vez la puedas cantar con nosotros y le podamos decir a Dios: gracias por tu salvación. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu salvación, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Podría levantar sus manos al cielo y decirle al Señor: Cristo, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con sus manos en alto, dígale: gracias, Jesús, por tu salvación, gracias por tu perdón, gracias, Señor, por tu favor de cada día, Señor. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, Señor, a ti me rindo. Señor, solo tú puedes mover los montes. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre. Autor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte, en la tierra, Señor.
de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Si alguno no lo hubiera hecho, voy a hacer una oración de arrepentimiento. Si gusta hacerla conmigo, está invitado. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te recibo como Dios, como Señor de mi vida. Reconozco que solo tú puedes acercarnos al carácter de Dios, que solo tú puedes pagar la deuda que tenemos, que solo tú puedes librarnos del maligno y solo tú nos puedes llenar el vacío espiritual que tenemos. Reconozco que viniste a la tierra, moriste por nosotros y nos has dado vida juntamente contigo. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a caminar según tu Santo Espíritu. Te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Feliz Jesús es salvación, y la paz de Cristo esté con todos ustedes.